¿Se acerca la reelección de Nayib Bukele? Nayib Bukele es el actual presidente de El Salvador, asumiendo el cargo el 1 de junio de 2019, llegando a la cúspide de su trayectoria política, la cual comenzó cuando fue alcalde de la capital, San Salvador, del 2015 al 2018. Bukele es un personaje polémico pero altamente aprobado por los ciudadanos de su país, quienes lo consideran un auténtico líder que ha logrado recuperar El Salvador para devolverlo a las manos de los ciudadanos. Nayib Bukele goza de una alta aprobación con respecto a su gobierno, siendo altamente popular entre la población, principalmente porque antes de su presidencia, El Salvador enfrentaba múltiples problemas económicos, sociales y políticos. Bukele se encontró con un país con altos índices de violencia, principalmente relacionados con las pandillas y el crimen organizado, situación que ponía a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo. De la misma forma, la economía de El Salvador enfrentaba fuertes desafíos con respecto a la desigualdad económica, dependiendo en gran medida de la economía externa, sobre todo a partir de las remesas que entraban de los salvadoreños viviendo en el extranjero. En El Salvador también existía una crisis política, enmarcada por la polarización de los partidos políticos, dificultando la llegada de un acuerdo, cooperación y consenso, el cual permitiera implementar de manera efectiva políticas y reformas. El panorama de El Salvador era sumamente adverso, con pocos avances económicos, dejando un país lleno de pobreza y desigualdad, como uno de sus principales problemas a resolver. A El Salvador fue aquel que encontró Nayib Bukele al llegar a la presidencia. En su administración ha incentivado políticas para combatir la corrupción, mejorar la seguridad e incentivar la economía interna, gracias a proyectos infraestructurales y numerosos programas sociales. Si bien El Salvador con el que se encontró Nayib Bukele tenía graves problemas, estos venían acarreándose desde periodos históricos sumamente oscuros, principalmente por el conflicto armado civil de los años 80, el cual trajo consecuencias devastadoras para El Salvador. La guerra civil salvadoreña tuvo una duración de 12 años, enfrentando al gobierno y las fuerzas militares contra grupos guerrilleros de izquierda. Este conflicto surgió a partir de las desigualdades socioeconómicas y políticas de El Salvador, un país dominado por un pequeño grupo de élite que guardaba el poder, mientras que la gran mayoría de la población se enfrentaba a la pobreza y a la falta de oportunidades. Esta desigualdad se acrecentaba con la violencia política, ya que la élite que guardaba el poder reprimía a los opositores, quienes intentaban cambiar la situación política del país a través de reformas y cambios sociales que fueron controlados a partir del aumento de la represión. Esta incertidumbre política estalló en 1980 con el asesinato del arzobispo Óscar Romero, además de también la masacre de El Mozote a mano de fuerzas gubernamentales, las cuales dieron como origen el inicio de protestas, cuyo principal grupo guerrillero era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Las fuerzas militares tenían como soporte al gobierno norteamericano, el cual proporcionaba apoyo militar y económico al gobierno salvadoreño, un esfuerzo de Estados Unidos por luchar contra la expansión de los gobiernos comunistas en pleno desarrollo de la Guerra Fría. Lamentablemente, estos conflictos terminaron con violaciones a los derechos humanos, en forma de asesinatos, desapariciones forzadas, violencia y torturas directamente contra la población civil. La Guerra Civil salvadoreña culminó en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, estableciendo un nuevo marco político como esfuerzo que ayudaría a limitar los conflictos de dicho periodo sumamente hostil. Después de esta guerra civil, los gobiernos salvadoreños tuvieron el objetivo de disminuir las olas de violencia, con nuevas políticas y reformas sociales, cuyo enfoque principal era la búsqueda de la paz, desarrollando instituciones de seguridad y programas de reinserción y prevención del crimen. Sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes, proliferando las pandillas, principalmente con el grupo conocido como las Maras, acrecentándose los índices de homicidios y violencia. Cuando Nayib Bukele asumió el cargo en el 2019,
se enfrentaba a este contexto salvadoreño lleno de violencia, adquiriendo el compromiso de utilizar la fuerza militar y policial con el objetivo de regresar El Salvador a sus ciudadanos. Esta búsqueda por recuperar El Salvador comenzó con el Plan Control Territorial, el cual era una estrategia que buscaba recuperar el control de las calles que estaban a manos de las pandillas, enfrentando a las maras a través de las fuerzas policíacas y militares. El presidente Bukele involucró a la Fuerza Armada en asuntos de seguridad interna, impulsando la participación de los militares en tareas de seguridad pública, una medida que levantó una gran ola de debates, principalmente porque la fuerza militar estaba involucrada en acciones de seguridad ciudadana. Esta fue una de las medidas de Bukele, la cual mostraba su mano dura contra las pandillas, incentivando detenciones masivas contra presuntos miembros de grupos criminales y estableciendo centros de detención, especialmente creados para estos delincuentes. Asimismo, la tecnología fue uno de los aspectos más importantes en la implementación de vigilancia, agilizando los procesos policiales y además utilizando tecnología de reconocimiento facial para ayudar a favor de la lucha contra las organizaciones criminales. El presidente Bukele también impulsó programas sociales, cuyo objetivo es encarar las causas que fomentan la violencia para atacar este problema de raíz directamente en los jóvenes, favoreciendo el empleo y educación y de esta forma evitar que se unan a los grupos pandilleros. El punto máximo de la política de mano dura contra la violencia llegó en el 2021, cuando se declaró un estado de emergencia, tomando medidas cada vez más duras para aislar a los pandilleros encarcelados. Las medidas asumidas por Nayib Bukele han sido controvertidas a nivel internacional. Por ejemplo, algunos elogian las medidas del presidente para enfrentar la violencia y la criminalidad de El Salvador, principalmente destacando el Plan Control Territorial, el cual tuvo una incidencia directa en la reducción de los índices de homicidios. Sin embargo, en otros sectores a nivel internacional, estas medidas han levantado preocupación por el respeto a los derechos humanos, criticando presuntas violaciones de los derechos al utilizar la fuerza militar y policial en las políticas de mano dura, como por ejemplo, las detenciones masivas sin un proceso legal actuando bajo la presunta culpabilidad. Asimismo, se ha cuestionado la democracia, existiendo críticas en cuanto al respeto de las instituciones democráticas, sobre todo con el ingreso del ejército al Parlamento en el año 2020. Sin embargo, el gobierno de Bukele mantiene una buena reputación en el ámbito internacional, principalmente por la relación cercana con Estados Unidos, favoreciendo la cooperación para luchar contra el narcotráfico. Otro punto a destacar fue su gestión con respecto a la pandemia del COVID-19, impulsando rápidas medidas implementadas al inicio de la pandemia, aunque en un principio parecieron ser drásticas al usar la fuerza para hacer cumplir las restricciones, fueron medidas que favorecieron el control de la enfermedad. A pesar de las opiniones divididas en el ámbito internacional, lo más importante es que el gobierno de Nayib Bukele es uno de los que tienen una mayor aprobación de sus ciudadanos a nivel mundial. Nayib Bukele cuenta con el 90% de aprobación de los salvadoreños, respaldando sus decisiones por polémicas que parezcan, demostrando el compromiso e identificación que tiene la ciudadanía para con el gobierno nacional. Algunas razones del alto índice de aprobación del gobierno de Nayib Bukele vienen de su incesante lucha contra la corrupción, ya que gracias a las medidas para limitar la corrupción en el gobierno, la población ha respondido positivamente, sobre todo aquellos sectores quienes buscaban un cambio drástico en la gestión pública. Los proyectos de desarrollo también tienen un punto importante en cuanto a la aprobación del presidente Bukele, favoreciendo el crecimiento del país, con el fin de contribuir en favor de la lucha contra la desigualdad. Parte de esto también son los programas sociales, impulsados por el gobierno para apoyar a los ciudadanos más vulnerables, incluyendo subsidios directos a personas de bajos ingresos. Y por supuesto, la medida que se ha ganado la mayor aprobación de parte de la población civil son las acciones en contra de los problemas significativos de la violencia y el crimen organizado, las cuales han tenido una injerencia directa mejorando la seguridad, uno de los asuntos abandonados por el gobierno desde la década de los 80.
Nayib Bukele se ha ganado el respaldo de su gente, gracias a la comunicación directa que mantiene con la población, generando simpatía entre los ciudadanos, incluso utilizando las redes sociales como plataforma principal de comunicación. Desde que Nayib Bukele llegó a la presidencia, se han dado notorios cambios que lo han llevado a ganarse la aprobación de la población, impulsando su reelección, y no cabe duda de que el pueblo lo respaldará nuevamente el próximo 4 de febrero.